concentrar en la palabra de Dios. Hoy nos corresponde culto de doctrina, la lección número 6 que trata sobre la santidad. Amén. Hoy nos corresponde la lección número 6 de nuestro manual de instrucciones bíblicas para los recién convertidos. Un manual que Dios inspiró a nuestro fundador de la obra, el reverendo Luis M. Ortiz, a escribirlo. Y hasta el día de hoy, 60 años esta obra, seguimos usando lo que se conoce como el librito amarillo, amén. Aunque el mío está forrado de verde. Amén, el librito amarillo se le conoce porque viene en ese color. Seguimos usando la misma doctrina de hace 60 años atrás. No hemos cambiado y tengo gran noticia, no vamos a cambiar. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a leer dos citas para iniciar. Una está en Levítico y la otra la encontramos en Primera de Pedro. Amén. Levítico capítulo 19 y Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 y 16. Ven, vamos a buscar esas dos citas bíblicas en Levítico capítulo 19 versículos 1 y 2 y luego leemos Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. Amén. ¿Estamos allí ubicados? Leo palabra de Dios y usted si puede me ayuda y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿qué dijo Jehová? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El Dios nuestro sigue siendo un Dios santo. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, leemos versículos 15 y 16 de la siguiente manera. Sino, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué dice el 16? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Oramos. Padre bueno y maravilloso, aquí está tu palabra, ella es viva y es eficaz. Gracias por darnos la oportunidad de dar esta enseñanza doctrinal sobre la santidad. Te pido que me ayudes, que me dirija con tu gracia, con tu unción, para transmitir este mensaje doctrinal y que el mismo cale en lo más profundo de nuestros corazones y llegue al alma y produzca en nosotros los cambios para poder cada día ser más santo, porque tú eres un Dios santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento dando a Dios la gloria. La santidad. Punto número 1 del manual de doctrina dice, Dios es santo. Él exige que sus hijos sean santos. Amén. ¿Dónde lo exige? En los versículos que ya hemos leído. He tomado estos dos versículos. Uno está en la ley de Moisés, que es Levítico, y otro está en Primera de Pedro, que ya es el tiempo de la gracia. Amén. Lo he hecho para demostrar de que tanto bajo la ley de Moisés, Dios exigía santidad, ya lo leímos allí en Levítico, pero también bajo el tiempo de la gracia, el apóstol Pedro, haciendo referencia a la ley, dice, sed santos, porque vuestro Dios es santo. En otras palabras, el mismo Dios santo de la antigüedad sigue siendo el mismo Dios santo de hoy. Él no ha cambiado la santidad. Sigue siendo el mismo. Amén. Segundo punto dice, santidad significa, número 1, ser limpio de toda inmundicia. Santidad significa limpio de toda inmundicia. Lo leemos en Segunda de Crónicas, en su capítulo 29, versículos 5 y 15 de la siguiente manera.
Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 5 y 15, dice de la siguiente manera el 5. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Espero que aquí no haya nada de eso, ¿verdad? Y si lo hay que sacarla del santuario. También leemos en el verso 15 de este capítulo 29 de Segunda de Crónicas, que dice de la siguiente manera: estos reunieron a sus hermanos y ¿qué hicieron? Se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. ¿Para qué? Para limpiar la casa de Jehová. Note esto: usted no puede limpiar la casa de Jehová si usted no está limpio. Usted no puede exigirle algo a alguien que usted no vive. Para limpiar la casa de Jehová, usted y yo tenemos que estar limpios. Si no estamos limpios, no puede hacer nada. Ese mensaje que va dirigido para limpiar a otros, tiene que usted voltearlo y dárselo usted mismo. Las personas que más señalan a los demás, que más critican a los demás, que más hieren a los demás, son los que más tienen pecado encima. ¿Me hago entender? La persona que realmente guarda la santidad se nota. No hace tanto alarde de eso. Y segundo, es humilde. Y más que estar mirando al otro o limpiando al otro, siempre usted lo ve diciendo: perdóname a mí, Señor. Esa palabra es conmigo, Señor. ¿Me hago entender? ¿Qué sucede? Tenemos que limpiarnos de toda contaminación. No podemos permitir que la inmundicia, el pecado, entre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay moral para entonces decirle al otro que se santifique. ¿Por qué explico esto? Para entender por qué en muchos lugares no se habla de santidad. ¿Sabe usted que en muchos lugares este tema es un tema arcaico? De la prehistoria. Claro, el que está al frente no puede hablar de santidad porque él no es santo. Son principios bíblicos. Para que alguien pueda hablar de la santidad, tiene que primeramente santificarse. ¿Aquí habrá alguien santificado? Levanta tu mano y dale gloria a Dios. Leemos también en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 7, versículo 1, cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, lo inspira en esta segunda carta a los Corintios. Capítulo 7, verso 1 dice de la siguiente manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Carne y espíritu. ¿Cuál es la carne? El cuerpo. ¿Cuál es el espíritu? Lo que está por dentro. Quiero que usted subraye siempre esto, para entender cuál es la verdadera santidad que enseñamos. Repetimos el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, entre ellas la salvación del alma, la más grande que tenemos, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne, del cuerpo y de espíritu. Pero por allí hay una doctrina falsa que dice que solamente Dios mira el corazón, lo interno, y por fuera usted puede andar como le da la gana. Pero la Biblia dice que hay que limpiarse por fuera, que es la carne, y por dentro, que es el espíritu. Es una santidad completa. La santidad por dentro la ve Dios, porque ningún ser humano puede ver lo que está dentro de nosotros, a no ser que por los dones del Espíritu se les sea revelado.
Pero yo no creo en alguien que Dios le revela el pecado de los demás y no le revela el suyo. ¿Vamos a entender? Y eso entonces ir al inicio. ¿Cuál inicio? Antes de que Dios te use a ti para señalar al otro su pecado, yo creo que Dios te tiene que usar a ti para revelar el tuyo primero. Y el pecado que tiene se llama la lengua larga, que habla de Raimundo y de todo el mundo. ¿Estará aquí esa persona? ¿Me está escuchando esa persona? ¿Me está viendo la persona? Límpiate de esa contaminación de la carne, del cuerpo. ¿Seguimos? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y está la parte de la santidad externa, que Dios también la ve. Aquí vamos a ver todo eso. Y también la ve las personas. Hay gente que no cree en tu evangelio porque por fuera tú no eres santo. ¿Vamos a entender? Hay gente que no cree en tu evangelio porque es el tuyo, no el de Dios, porque por fuera tú no eres santo. Y la gente está viendo cómo somos por fuera. Desde que usted sale de su casa, los vecinos nos están viendo. Nos ven. Cómo caminamos, cómo andamos, qué decimos, cómo vestimos. A veces hasta nos prueba. Los familiares nuestros están viendo para ver si lo que decimos concuerda con lo que somos, hacemos o mostramos. ¿Vamos a entender? Seguimos, ¿verdad? La santidad dice allí: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiere decir que hay que perfeccionarla. No somos totalmente santos. No hay ni siquiera uno en la tierra que sea totalmente santo. ¿Vamos a entender? Entonces limpiémonos, ¿verdad? ¿Qué más significa santidad? Dice Manual de Doctrina, segundo punto del manual de la santidad, significa separado del pecado. Según la carta que Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, Primera Tesalonicenses, en su capítulo 4, dice el verso 3 de la siguiente manera. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Aquí se puede aplicar en dos términos. La espiritual es cuando alguien tiene, aparte de Dios, otros ídolos. Es un fornicario espiritual. Pero también se aplica en el pecado de fornicación. ¿Qué es fornicación? Dos personas que no se han casado y viven juntas. Viven en fornicación. Y lamentablemente hay muchos lugares donde personas que no se han casado la bautizan en agua. Son miembros de esa iglesia, hasta son líderes y viven en fornicación. Porque tienen una unión estable, de hecho, es fornicación. Anteriormente era concubinato, es fornicación. Llámelo como se llama fornicación. Y aquí la palabra nos enseña diciendo que parte de la santificación es que os apartéis de fornicación. En otras palabras, si se aman, tienen que casarse. De hecho, para que un hermano, una hermana baje a las aguas bautismales, tiene que casarse. Nosotros no bautizamos fornicarios. Ay, Dios. Nosotros no bautizamos fornicarios porque son pecadores. Tienen que casarse. Y casarse por amor. Amén. Para que Dios bendiga su matrimonio y luego pueden bajar a las aguas bautismales. También leemos en 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6,
verso 17, que dice de la siguiente manera. Esta palabra va para aquellos que asisten a lugares donde la gente vive en pecado y son miembros activos de su iglesia. Esta palabra va para aquellos que la gente practica el pecado. Algunos son fumadores, otros tienen el chimó, otros juegan la lotería, el animalito. Y hasta hay pastores o falsos pastores que le dicen: hermano, mañana jueguen el pato. Y hay iglesias, usted se ríe, pero es verdad. Hay iglesias donde se rifan cosas. Hermano, vamos a hacer un protemplo. El hermano fulano donó su moto, vamos a rifarla. Y rifan cosas que para protemplo. Y lo hacen desde un altar contaminado. Si en su iglesia pasa eso, esta palabra es para ti. Si tu pastor es un adúltero porque está recasado, se divorció, se casó, esta palabra es para ti. Si tus líderes son fornicarios o están en pecado y usted lo sabe, esta palabra es para ti. Señor, ¿qué hago? Estoy en esta iglesia y veo que cada día el pecado está llenando la iglesia. ¿Qué vas a hacer? Escucha palabra de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos. Pero fue la iglesia donde yo conocí al Señor. Pero si se contaminó, ya no es la iglesia del Señor. Pero yo amo mucho a mis pastores y a mis hermanos. Pero si ese lugar se contaminó, ya no está el Señor allí. El Señor salió hace tiempo de ese lugar y te dice a ti hoy: salid de en medio de ellos y apartaos de ellos, dice el Señor. No es que nosotros seamos extremistas como nos llaman. Ay, ustedes que son extremistas, ustedes no confraternizan con nosotros, ustedes no se mezclan, no se ligan. Si la Biblia dice: salid de esa iglesia pecaminosa, ¿por qué yo voy a confraternizar con los pecadores? ¿Y qué más dice la palabra? No toquéis lo inmundo. Y estoy hablando del tiempo de la gracia, según a los Corintios. No toquéis lo inmundo, dice, y yo os recibiré. Quiere decir que si alguien está en inmundicia de pecado, Dios no lo recibe. Dios lo mira desde lejos. Para que Dios reciba a alguien y se acerque a alguien, tiene que santificarse. Dios es tan santo que no acepta que lo inmundo se acerque a Él. Y aunque suene un poco duro, pero esta es palabra de Dios. No puedo suavizarla por más que quiera hacerlo. Tú no puedes acercarte a Dios. Tú no puedes orar con libertad. Tú no puedes decir que eres cristiano o cristiana si tú estás en pecado, si practicas el pecado, si te la pasas viendo novela, si te la pasas escuchando música mundana, si te la pasas bailando música mundana, si te la pasas en cosas que Dios, tú no puedes decir que tienes a Dios. No lo tienes. Ay, Jesús. Santidad significa también dedicado a Dios. La carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos nos da referencia en cuanto a ser dedicado a Dios. En su capítulo 12, versículos 1 y 2 dice así. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Subraya allí. Usted que dice que Dios no mira el cuerpo, sino el corazón nada más. Subráyelo bien allí y péguese en la cara a ese falso apóstol que le enseña a usted que Dios mira solamente lo de adentro. Subraya allí, dígaselo, dice. Que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, vuestros cuerpos santo, vuestros cuerpos agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios,
agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos, que nos limpiemos de toda inmundicia, que nos separemos del pecado y que dediquemos nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu a ese Dios todopoderoso. ¿Habrá alguien en este lugar que esté haciendo todo esto? Se esté limpiando de toda inmundicia, esté separado del pecado y esté dedicado a Dios. Levante la mano si lo hay. En esta hora hay cientos de personas que se guardan para Dios por dentro y por fuera. Punto número 3 de esta lección 6 sobre la santidad dice: la santidad se alcanza por, número 1, fe en la palabra de Dios, según el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Vamos a entender? Santifícalo en tu verdad. Punto y coma para explicar. Tu palabra es verdad. Quiere decir que para alcanzar la santidad hay que tener fe en la palabra de Dios. ¿Qué es la fe en la palabra de Dios? Que usted escuche este mensaje y sabe que lo que está haciendo mal, Dios le está diciendo que no lo haga más, y usted obra, porque la fe sin obra es muerta. Usted comienza a dejar lo que es malo, lo que es pecado, lo que es inmundo, y entonces esa fe en la palabra de Dios lo va a llevar a alcanzar la santidad completa. También el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en la carta a la iglesia en Éfeso, le escribe allí en el capítulo número 5, versículo 26, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 26, lo siguiente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo alcanzamos la santidad? Esta palabra. Esta palabra la leemos y nos habla y nos dice el camino que hay que seguir, y lo seguimos. Venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje de la palabra y esta palabra nos habla y nos dice qué hay que hacer y lo hacemos. ¿Es fácil hacer eso? ¿Es fácil santificarse? ¿Es fácil guardar la palabra? Es fácil. Si fuera fácil, estuviera no esto más lleno de lo que está hoy, sino repleto. La gente estaría haciendo colas para poder entrar aquí. Pero como sabe que esta obra, en cuanto al tema de la santidad, seguimos siendo enchapados de la antigua, aunque nos llaman cavernícola, aunque nos llamen como nos llamen, nosotros seguimos predicando la misma palabra. Amén. Algunas personas que me escuchan creen que yo soy un hermano ancianito. Me lo dijo hoy uno de los que visité. Yo pensé que usted era un anciano. No pensé que era tan joven. Gracias a Dios recién cumplí 39 años de edad. Porque ellos no creen que nuestra juventud pueda predicar y vivir la palabra como aquí se enseña. Ellos creen que nuestras iglesias están llenas de ancianitos y de ancianitas de hace 40 años que eran cristianos, 30 años cuando este evangelio se predicaba así. Yo invito a estas personas que nos visiten. ¿Usted sabe cuántos adolescentes y jóvenes hay aquí hoy? Aquí hay más de 30 jóvenes y adolescentes hoy, gozándose con esta palabra. Hay un buen grupo de damas y de caballeros gozándose con esta palabra. Porque no importa la edad que usted tenga, la palabra sigue siendo vigente a cualquier edad. Aquí no decimos, hermanos, vamos a modernizar un poquito para que los jóvenes no se vayan. No, si cualquiera se va por la palabra, pues vaya a un lugar donde el pecado se lo acepte. Pero aquí no, aquí tiene que guardar la palabra. Aquí
Tiene que vivir la palabra. Y sabe algo, a los 20 años que conoció al Señor, lo que más me encantó fue la palabra. Y algunos de edad ya avanzada dicen, ¿por qué no conocí al Señor antes para guardar su palabra? Pero hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de tener fe en la palabra de Dios para alcanzar la santidad. ¿Cómo se alcanza también la santidad? Por medio de la fe en la sangre de Cristo, según el autor de la carta a los Hebreos, en su capítulo 10, versículos 10 y 29, en esa carta que el autor de esta carta a los Hebreos, en su capítulo 10, dice el versículo 10 de la siguiente manera: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuál será esa ofrenda? Leemos el versículo 29 para corroborarla. Dice el 29, una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Quiere decir, como Pedro lo escribió una vez, que todo aquel que dice ser cristiano y practica el pecado está pisoteando la sangre de Jesucristo. Todo aquel que se hace pasar por creyente pero vive una vida pecaminosa está pisoteando la sangre de Jesucristo. ¿Vamos a entender? Pero nosotros no hacemos eso. Al contrario, hemos puesto nuestra fe en la sangre de Cristo, porque fue la sangre de Cristo la que nos limpió de todo pecado. ¿Cuántos limpios hay aquí hoy? Y los demás que no dicen nada. ¿Cuántos limpios hay aquí hoy? Aleluya. La santidad también se alcanza por la obra del Espíritu Santo. Según Pedro, en su primera carta, escribió en el capítulo 1, versículo 2 de la siguiente manera: elegidos según la presciencia, quiere decir el conocimiento previo que Dios tiene de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Da a entender de que la santificación es a través del Espíritu. ¿Por qué alguien vive en pecado, practica el pecado y sigue en pecado? Porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo creerle a un tal cristiano o cristiana que practica el pecado, que dice malas palabras, que aún escucha música mundana, que en cuando se echa un trago y que en diciembre ponche de crema y vino de Sansón, creo que le llaman a uno de ellos? De hecho, hay iglesias mundanas donde en diciembre hacen un fiestón y en sus compartir mundano toman ponche crema. Y el pastor es el primero con 4 ponche crema encima, hermano. Si usted va a esa iglesia, sal corriendo de allí. Allí no está el Señor. Allí está el diablo dominando ese lugar y el dios del licor llamado Bacor. ¿Sabe usted que hay iglesias donde hoy en día practican el culto de Santa Cena y el vino es vino con alcohol? ¿Sabe usted hasta dónde se ha degradado la iglesia? La falta de santidad en esos lugares. ¿Sabe por qué están así? Porque en esas iglesias no está el Espíritu Santo. Y como no está el Espíritu Santo, no hay santidad. Pero en esta obra
mientras que tengamos al Espíritu Santo, no al alcohol, no a los vicios, no a los placeres, no a la inmundicia, no al pecado, no a todo aquello que no le agrada a Dios. También el apóstol Pablo, en la carta que escribió a la iglesia en Galacia, allí en Gálatas capítulo 5 nos habla sobre la obra del Espíritu Santo en la santidad. Dice Gálatas capítulo 5 verso 16 de la siguiente manera: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. ¿Qué más dice? No satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne van en contra del Espíritu. No puede alguien que es carnal, porque practica el pecado, decir que es espiritual. ¿Cómo conocemos el que es carnal y espiritual? ¿Cómo lo conocemos? Porque habla mucha lengua, porque profetiza mucho, porque danza en los cultos, porque es el que más danza en la iglesia. Eso a mí no me engaña. He tenido creyentes que son los que más danzan en la iglesia, los que más profetizan, los que más se mueven. Eso es todo el culto así. Yo sé que es mentira. Yo sé que eso es mentira. Eso es para aparentar delante de los demás que es más santo. Yo he tenido creyentes así, hermano, que todo el culto de que mina, eso es así. Y también depende de quién esté en el altar. Si se para una hermana en el altar, usted lo ve tieso. Si se para un desconocido para él, diferente. Es selectivo solamente con personas que él cree que puede mostrar que... ¿De qué vale aparentar que tú eres algo cuando por dentro no lo eres? Aquí no nos va a engañar con tus falsas profecías, con tu falsa lengua, que tú ves. No. A mí eso no es lo que me importa. ¿Sabes cómo se identifica el carnal y espiritual? Por sus frutos. Si tú realmente fueras espiritual, esa lengua que habla de Raimundo y todo el mundo te la refrenaría, como dice Santiago. Pero aquí hay alguien hoy que esa lengua, hermano, ni ella misma se la detiene. El día que tú seas santo, santa de verdad, lo sabremos por tu lengua. Porque tu lengua la va a usar solamente para alabar y glorificar al nombre que es sobre todo nombre. Pero mientras tú sigas soltando por esa lengua grosería, mientras que sigas hablando de todo el mundo, mientras que sigas señalando, mientras que sigas juzgando con esa lengua, tú no eres espiritual. Aunque hables en lengua, aunque te muevas, aunque no vengas aquí con esos cuentos. Tú eres carnal. Pero ¿qué dice la palabra hoy? Santifícate. Ay, Dios. ¿Estará aquí esa persona? ¿Me estará escuchando esa persona? ¿Me estará viendo esa persona? Seguimos, pastor, siga. Okay. Cuando usted habla de eso, siento algo que no me gusta. Bienvenida a la obra del movimiento mundial. Pastor, cuando usted dice algo, quiero apagar la radio, me dijo, me quiero apagar la radio con usted, pero no puedo. Y aunque dije que no vuelvo a escucharlo, termino escuchándolo. Porque tú sabes que hay palabra de vida eterna para ti. Y que aquí no nos importa lo que usted pueda darnos materialmente hablando. No importa tu santidad. No importa que te guardes para Dios. Nos importa que seas salvo, que seas salva. Alabamos tu nombre, Jesús. Mire, cuando alguien es espiritual, según el versículo 22, estoy en Gálatas 5, versículo 22 dice: mas el fruto es uno solo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un fruto con 9 cosas. Cuando alguien es espiritual, tiene el fruto del Espíritu Santo. Es un amor. Siempre está lleno de gozo. Es un pacificador. Tiene paciencia. Es benigno, o bueno, bondadoso. Tiene fe. Es manso. Usted le dice lo que sea y ese no responde nada. Pero cuando no está el fruto, no toque su llaguita. No toque el punto que no le gusta. Pastor, si quiere que nos llevemos bien, no me hable de esto. ¿Yo? Pues yo no te voy a hablar de eso. Pero sí lo va a hacer el Espíritu Santo que te ama. El Espíritu Santo sí te va a hablar de lo que tú no quieres dejar, porque te ama, quiere que te santifique, quiere que te guarde, quiere que abandone aquello que no es agradable a Él, porque quiere que tú entres al reino de los cielos. Y me encanta esto, algún día hablaremos sobre este punto, templanza. ¿Cómo templar algo? Templanza, que es dominio propio. La concupiscencia no lo domina. Sus ojos no lo domina. Sus oídos no lo domina. Su boca no lo domina. Sus manos, no, pastor, es que no puedo. Cada que veo algo que no es mío me lo agarro. Pastor, es que no puedo. Pastor, es que los pies me llevan solito allá al pecado. Si tuvieras el fruto del Espíritu Santo, tuvieras templanza. Tú dominarías tu lengua, dominaría lo que ves, dominaría lo que escucha, dominaría lo que agarra, dominaría para dónde va. Pero si tú no dominas tu sentido, es porque te falta el fruto del Espíritu Santo. O sea, no eres espiritual, eres carnal. Eres carnal. ¿Qué tienes que hacer hoy? Confesar tu pecado delante de Dios. Debes arrepentirte, apartarte y que hoy el Espíritu Santo entre de verdad en tu vida. ¿Seguimos? Punto número 4 de esta clase de doctrina dice: el tiempo en que se verifica la santificación. Número 1 está inmediato en parte. Aquella que ocurre en el tiempo de la conversión. Amén. Hay gente que se convierte hoy y hay un cambio tremendo. La carta que Pablo escribe a la iglesia en Corinto, su primera carta a los Corintios, en su versículo 6, dice el versículo 9 en adelante de la siguiente manera: no sabéis, 6, ¿no? Estoy en primera a los Corintios, capítulo 6, verso 9. Pregunta aquí: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Ni los idólatras. No solamente el que idolatra un ídolo, la Virgen María, a San Pedro, a cualquier santo que llaman ellos, eso es pecado, idolatría. Sino que hay gente que idolatra a familiares, a hombres, a pastores, a jefes. Lo idolatran. Eso también es pecado. Dice, ni los adúlteros. ¿Qué es un adúltero? Alguien que está casado y tiene por allí un amante, sin vergüenza. O ese tal pastor que dejó a su esposa y se recasó y sigue pastoreando. Es un adúltero. ¿Vamos a entender? Un tal pastor, un tal apóstol, un tal profeta o evangelista que dejó a su esposa con la que se casó, se divorció y se recasó con otra. Es un adúltero. Ay, Dios. Seguimos. Dice también aquí donde estamos leyendo, ni los afeminados. Los afeminados no es que sean homosexuales,
Eso está más adelante. Afeminado es un hombre que le gustan las cosas de las mujeres, aunque no practique el homosexualismo. ¿Vamos a entender? Son hombres que son hombres, ellos les gustan son las mujeres, pero su moda es afeminada. Hoy en día se llaman moda unisex, que le sirve a él y le sirve a ella. En esta obra las modas no existen. Ay, Dios. ¿Vamos a entender? Los afeminados no practican el homosexualismo, pero les gusta lo femenino. Están como que en la casa y allá no, pero no han llegado todavía. ¿Y sabe usted que hay lugares donde los afeminados tienen participaciones en sus altares? Eso es pecado. Seguimos, ¿verdad? Ay, pastor, pero este tema no lo escuché así la otra vez que me lo dijeron. La otra vez le dieron agua de azúcar. Yo no di agua de azúcar, yo di palabra de Dios. Porque soy responsable de lo que estoy diciendo delante del altar de Dios. Seguimos. Dice algo más, dice, ni los que se echan con varones, ¿verdad? Aparte, que son los homosexuales. La homosexualidad y el lesbianismo, la bisexualidad y todo ese conglomerado de desviaciones son pecados. ¿Sabía usted que hay lugares por aquí cerca, no? Países cercanos aquí, para no mencionarlo, el más cerca de aquí, de los países extranjeros, donde hay iglesias y sus pastores son homosexuales? ¿Me hago entender? Iglesias donde sus pastores son dos hombres que se casaron o dos mujeres que se casaron. No son pastores, son pecadores. Tienen que arrepentirse, tienen que nacer de nuevo, porque según la palabra dice, ni los que se echan con varones, eso es pecado. Dice, ni los ladrones, ni los judas, que roban, que se agarran lo que no es suyo, ni los ávaros, los avariciosos, que no se conforman con lo que tienen, quieren tener lo que tiene el vecino. Y si tiene un teléfono de alta gama y su vecino se compró uno más caro, vende el que tiene para comprarse el más caro que su vecino. Vive de avaricia. Los ávaros también es pecados. ¿Qué me dice la palabra? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán. Ellos no van a heredar el reino de Dios. Y esto erais algunos. Es verdad, éramos así antes. Dice la palabra, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que estos pecados un cristiano no puede practicarlo, porque aquí está una santidad que le llamamos la inmediata en parte. El que era ladrón ya no es ladrón. El que era avaro ya no es avaricioso. El que era afeminado ya no es afeminado. El que era homosexual o ella lesbiana ya no son homosexuales ni lesbianas. El que era algo del mundo ya no es mundano. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que verse. Cuando aceptó a Cristo ya eso pasó. Ya eso murió. Y ese viejo hombre fue crucificado. ¿O habrá alguien que todavía está luchando con estos pecados? Tienes que santificarte. Tienes que guardarte para Dios. Tienes que dejar de practicar todo esto. Personas que dicen que cristiana, ¿verdad? Con esa lengua en la iglesia, ¡gloria a Dios! Y en su casa maldicen a su familia.
Y a su hijo le dice tonto, que es una maldición para su hijo. Eres un tonto, eres un quedado. Y me está escuchando de paso. Eso es pecado. Maldecir, la palabra maldecir, que es palabra compuesta, es decir cosas malas. Es declarar cosas malas o negativas sobre alguien. Y cada vez que alguien airado dice cosas que no son, está maldiciendo. Y el cristiano tiene que dejar eso. ¿Se imagina que usted cuando se aira dice algo inapropiado y ahí llega el Señor Jesús? O usted haga una ira tan fuerte y dice 3, 4 cosas por la ira y le da un infarto y se muere. Pastor, se murió la hermana fulana, el hermano fulano, santo hermano, se murió. ¿Cómo se murió? Pastor, no sé cómo se murió, y sí lo sabe. ¿Sabe cómo se murió el hermano o la hermana? Airado, maldiciendo, y le dio un infarto fulminante. ¿Cómo yo le hago un culto fúnebre y le digo que está en el santo cielo cuando yo sé que su alma no está en el cielo? ¿Sabe usted lo delicado de todo esto? El evangelio no es light. El evangelio no es así sencillo. Cualquiera tiene una Biblia debajo del brazo, cualquiera dice aleluya, cualquiera hace eso, pero no cualquiera se santifica. No cualquiera se guarda para Dios. Y en esto, en este punto doctrinal, esta obra difiere de muchas. Y por este punto doctrinal nos llaman de todo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiaré esta doctrina para que le bien a ellos? Dice la palabra, que ellos se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. Que ellos dejen su pecado y sean santos. Tú no dejes la santidad y vuélvete. No, tú no hagas eso. No mires a ellos que están en su pecado. Mira al que está arriba diciendo, santifícate, 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 santifícate. ¿Valdrá la pena santificarnos? Sí. ¿Por qué? Porque allá arriba no entran los inmundos. Allá arriba no entran estos pecadores. Allá arriba va a entrar una sola iglesia. Y es la iglesia santa del Cordero de Dios. Y la conforman muchos hermanos de muchas misiones que son santos por dentro y santos por fuera. Dice también que la santificación se puede verificar de ver, también de una manera progresiva. Ya esto que mencioné hay que dejarlo de una vez. ¿Me hago entender? Ya usted no puede seguir practicando lo que ya mencioné, ¿no? Que aquí se menciona. Ya eso usted tuvo que dejarlo. Pero hay asuntos por allí, detalles que progresivamente se van dejando. ¿Qué quiere decir progresiva? El creyente se esforzará en perfeccionar la santificación. Según la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, volvemos a leer este capítulo 7, verso 1, que dice de la siguiente manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aunque dejamos los pecados ya mencionados atrás, uno descubre en este caminar que todavía hay detalles por allí. No son pecados, porque el cristiano no practica el pecado, sino son como detalles. A veces llegan pensamientos que no son impuros. A veces se recuerda algo que en el mundo se hizo, impuros. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Le va a dar rienda suelta al pensamiento? A veces la lengua quiere volver a tomar el trono que era antes, la que mandaba en el cuerpo de uno. Y de repente se cae en eso. Pero usted dice, ya va, ¿qué pasa? Yo no puedo hacer eso. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene que sentir por dentro como una alarma. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Por qué estás participando de esa conversación? ¿Por qué te ríes de esos chistes con doble sentido?
para no caer mal, para no ser el aguafiesta. ¿Por qué caes con gracia con aquellos que hacen lo malo? ¿Por qué eres cómplice del que está haciendo lo ilícito? ¿Por qué cuando pesas allá en donde vendes no eres transparente? ¿Por qué colocas que el dólar está en tanto y cuando sacas la cuenta aquí lo sacas al otro tanto? ¿Por qué vendes 1 kilo de Yancín y cuando llego a la casa no pesa ni siquiera 800 gramos? Y cuando fui a comprarte me dijiste: varón, yo también soy cristiano como tú. ¿Por qué la usura? ¿Por qué? ¿Por qué si te mandan a hacer algo con tantos materiales o ingredientes para eso, por qué le echas menos? Ay, Jesús. Te voy a hablar un poquito más claro. Te dan materiales o ingredientes, si es comida, o materiales, si son confesiones. ¿Y por qué usted pide más tela, si es confesión de algo, de lo que lleva? ¿Y por qué lo que queda no le dice a la persona: te quedó esto, lléveselo? Y que sea él o ella quien decida regalártelo. ¿Por qué si toca construir algo, por qué pide más cemento de lo que lleva? ¿Por qué si son 1 kilo de harina le echas medio kilo de harina? ¿Por qué cuando te preguntan algo dices mentira? No, yo no sé. Se perdió y ya yo no. Yo digo: ¿dónde está en ti el Espíritu Santo? ¿Dónde está en mí el Espíritu Santo? Porque cuando Ciro José Ramírez Leal hace algo que no es agradable a Dios, yo siento que algo por mí dice: ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero hay gente que no siente nada y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y hasta fácilmente lo hace ahora y engaña a muchos y quiere engañarnos a nosotros. Hay gente que me dice en la calle, me dice: recuerda que usted y yo tenemos el mismo espíritu, y dice la palabra que el espíritu da testimonio de lo que está en mí, ¿verdad? En la calle por allí me encontré un hombre por allá que según no sé ni qué es, recién llegado aquí, hermano, a la iglesia como al mes. Digo: tu espíritu da testimonio de mi espíritu. Y yo esa vez, porque primera vez que lo veo, no quise decirle lo que su espíritu. Pero tengo esa deuda con él, lo vi en estos días. Y él iba por ahí, yo también. Algún día tengo que pararlo a sola en una esquina por allá. Porque se la pasa en el centro, cada vez que voy para allá lo veo por todas partes. Y digo: Dios mío, pero no tiene casa, no tiene familia, no tiene oficio. Algún día lo tengo que parar y decir: hermano, venga acá, hermanito, venga acá. Y decirle lo que siento en el espíritu de él. Porque su espíritu no es el mismo que yo tengo. Usted puede usar Biblia como yo, pero la cuestión está por dentro. Si tienes el Espíritu Santo, no practicaras ese pecado. No viera lo que estás viendo. No dijera lo que estás diciendo. No escuchara lo que estás escuchando. No agarrara lo que no es tuyo. No fueras a ese lugar donde el pecado te está esperando. Si tuvieras el Espíritu Santo, Él te redarguye diciendo: no lo hagas, no lo veas, no lo escuche, no lo digas, no lo repitas, no vayas, no tomes eso. El evangelio verdadero es de esta manera. El Santo tiene que hacer algo en nosotros. Y cuando uno hace algo que no le agradió, algo tiene que estar en nosotros diciendo: no lo haga, no está bien, no está bien, no hiciste bien lo que hiciste.
El día que eso se vaya a nosotros es porque se fue el Espíritu Santo, es porque lo contristamos, es porque lo humillamos, es porque lo entristecimos. Dios nos guarde, dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Si otros pecan, no peques tú. Si otros hacen lo malo, no lo hagas tú. Si otros se van por el precipicio, no te vayas tú. Porque tú no le sirves al hombre. Tú le sirves a un Dios que es santo, 3 veces santo, 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 santo. Y en esta obra seguiremos predicando que sin santidad nadie verá al Señor. Si en ti todavía hay algo que no te permite ser santo, hoy confiesa delante de Dios. Y los que quieren bajar a las aguas, ni se te ocurra, te lo aconsejo hoy. Ni se te ocurra bajar a las aguas bautismales con ese pecado que llevas por dentro. En otra obra tú podrás bajar así, un pecador seco, lo bajan a las aguas y sale un pecador mojado. Pero aquí no lo hagas, porque si tú lo haces, a los pocos días tu pecado saldrá a la luz y serás vergüenza pública en muchos lugares. No te atrevas a querer engañarnos a nosotros. Puedes hacerlo, somos hombres, seres humanos. Pero engañarás al Espíritu Santo que está en nosotros. Engañarás al Espíritu Santo que está en nosotros. Dios nos dijo hace un tiempito, ¿verdad? No te atrevas a tomar la Santa Cena en pecado. Y lamentablemente ese domingo, algunos que no están con nosotros aquí hoy, tomaron Santa Cena en pecado. Y usted, mejor que yo, lo sabe. En esta obra no se juega con el pecado. Si este servidor, Dios me guarde, anda en pecado oculto, Dios me va a avergonzar, como lo ha hecho con otros que en esta obra pretendieron ser algo y están allí siendo vergüenza en sus comunidades. Andan de boca en boca ¿por qué andan de boca en boca en sus comunidades? ¿Por qué lo que se escucha de esa gente son cosas que no son agradables? ¿Por qué aún el impío, el inconverso, cuando habla de esa gente habla mal? Porque hicieron pecados y en su pecado se pararon en un altar a decir algo que Dios no le mandó a decir. Cuidado con hacer eso otra vez aquí. Porque podrás burlarte de nosotros, pero jamás te vas a burlar de Dios. Jamás vas a burlarte de tu Creador. Esta obra sigue siendo la misma de antes, con el mismo fuego, con la misma unción, con la misma santidad. Hay que respetar el altar de Dios. Tanto poder de Dios. Hay que respetar la casa de Dios. Hay que respetar el evangelio. Basta ya de jugar con el evangelio. No te atrevas a hacerlo. Porque si sigues jugando con el evangelio, afuera no eres santo y aquí pretendes serlo. Vive Jehová de los ejércitos que caerás y difícilmente te levantarás, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que estás haciendo en oculto, sembrando eso, algún día saldrá ese espino, algún día saldrá todo aquello, y al final ni a nosotros nos engañaste, porque cuando salga la luz todo el mundo lo sabrá, porque Dios va a hacer que sea así, para vergüenza tuya y para testimonio de que otros no se atrevan a hacerlo. ¿Quieres ser parte de esta obra? ¿Quieres ser miembro activo de esta obra? Santifícate. No aquí en la iglesia, que todos alabamos a Dios. Santifícate en tu casa. Santifícate donde trabajas. Santifícate donde estás estudiando. Santifícate cuando estás por allá lejos. Allá santifícate allá. Porque aunque nos engañes aquí, el Dios que está allá arriba, que es santo, no lo puedes engañar. Un día te va a pedir cuenta. Un día tu pecado oculto saldrá a la luz. Y por más que yo quiera tratar de que nadie lo sepa, hermanito, tranquila, hermanita, eso no va a hacer más nadie. Dios lo sacará a la luz. Porque te he dado tiempo para que te arrepientas.
y no te has arrepentido. Te he hablado muchas veces por la palabra y no has hecho arreglo hasta hoy. No salga de esa puerta, no termine de escuchar este mensaje sin hacer arreglos con Dios. Aquí hay algunos que tienen que santificarse hoy. Y no solamente los miembros probantes o aspirantes a las aguas, porque a veces vemos para allá. No. Usted, que hasta tiene tiempo en el evangelio, pero en las 4 paredes de su casa no hay ningún evangelio por ningún lado. Hasta hoy. Esta es la primera parte del tema. Hay una segunda parte que es el otro martes, Dios mediante. Hablaremos la segunda parte sobre aspectos de la santidad, normas de santidad, y le voy a leer el reglamento de nuestra norma como obra de la santidad para hombres y para mujeres. Ven. Entonces el otro martes no se quede en casa. Viene la segunda parte de este tema, la santidad. Ven. Quiero orar por aquellos que usted se queda allí en su lugar, se coloca de pie, y si en usted hay algo que hoy Dios le ha hablado y como que le retumbó un poquito, digo, Dios mío, ¿seré yo? Entonces, allí en tu lugar tú te pones de pie y hablas con Dios en voz bajita, no hay ningún problema. Pero si aquí hay alguien que debe santificarse hoy o está escuchando, viéndome, no pases de hoy. Si tú eres un oidor de la palabra, reténla, haz arreglo hoy. Dios te vio cuando dijiste eso que no debías decir. Dios te escuchó cuando dijiste eso que no debías de decir. Dios te vio, Dios te escuchó. Y cuando lo hiciste, te habló. Y te ha hablado muchas veces. Y hoy te vuelvo a decir las mismas palabras. Hijito, hijita, deja el pecado, deja la maldad, santifícate, santifícate. Dios no puede hacer nada con alguien que no se santifica. Hay gente que me ha dicho, pero no entiendo por qué cae en esto. Si yo oraba y yo velaba y yo esto, y me hace una lista de lo que hacía. Pero en esa lista nunca dijo, pero en casa yo hacía esto. En el trabajo yo hacía esto. En el centro de estudio yo hacía aquello. Porque siempre decimos lo que hacemos bueno, pero lo malo que estamos haciendo se va a tapar, se va a ocultar. No, iglesia. Es mejor reconocer hoy para alcanzar misericordia y no seguir tapando hoy y mañana. Sale a la luz, hermano. ¿Y sabes qué Dios nos dijo hace un mes que estuvimos aquí? Pecados ocultos en muchos hermanos saldrán a la luz. Y algunos se fueron de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque sus pecados ocultos no quería que Dios los sacara a la luz, porque aquí se lo iba a sacar a la luz. Y dijeron, mejor me voy antes que el Señor me diga todo allá. Pecados ocultos. Si tú estás en pecado oculto, si sigues haciendo lo que a Dios no le agrada, y estás aquí hoy, me estás escuchando, me estás viendo, habla con Dios solamente y Señor, yo soy ese pecador. Yo soy esa pecadora. Y dile, perdóname. Perdóname. Yo no quiero seguir así. Yo no quiero seguir de apariencia. ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? ¿A quién engaño?
¿Sabe usted que aquí hay gente que en la iglesia se viste así como se viste? Usted mire, así se viste. Pero en su casa recibe visitas con vestiduras indecentes. En su casa recibe visitas con batas de dormir. Y está aquí hoy. En su casa se la pasa casi que desnudo, hermano. Y así recibe gente. Recibe gente en short, en franelilla, mostrando parte de su desnudez. Hay gente que se pinta el cabello, que se rasura las cejas. Ay, Jesús. Dios no puede usarte así. No, pero en aquella iglesia la gente anda como quiera. Y la gente, deje ya de ver aquello. Va a terminar allá si sigue así. Defínase. ¿Eres o no eres de esta obra? Porque en esta obra, esta doctrina tiene 60 años y es la misma. Es la misma que escuché cuando llegué a esta obra y es la misma que sigo enseñando. No vamos a cambiar la doctrina para que te sientas bien. Sé que algunos, después que dé esta y la clase que viene, algunos dirán: ay, ¿qué voy a hacer ahora? No pensé que era tanto así. Y quiere que le sea sincero, yo trato de suavizar lo más que pueda esta parte. Le voy a decir esto de corazón, estoy en el altar de Dios. Esta clase debí darla hace como 5 martes atrás, ¿no se acuerda? Y he tratado de posponerlo lo más que pueda. Yo, Señor, cuando vaya a esta clase, le dije al Señor, la voy a dar suavecita, así como que para que... Ay, Ciro, atrévete a hacer tu voluntad y a cometer el mismo error que ya han cometido. Querer congraciarse con el pecado de alguien para que no se vaya. Yo estoy podando mi iglesia aquí. Yo estoy podando mi pueblo aquí. Y yo te he puesto a ti para que con la palabra no creas que para mí es fácil estar aquí y decir esto. Yo he estado en otras iglesias de esta obra y he predicado esto con libertad. Pero aquí el ambiente está un poco tenso, como que nunca hubieran escuchado esta palabra. Yo soy sincero, estoy en el altar de Dios. Y unos cuantos, un grupito, un poquito nada más, después que escuché esta palabra y la parte B o segunda de este tema, en su casa dirán: ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Algunos, como la multitud, dirá: bueno, me voy a otro lugar que sea más suave, ya este que llegó es, Dios mío. Pero quedará aquí un remanente, escucha bien. Aquí quedará un remanente que dirá como el apóstol Pedro: dura es esta palabra, pero ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Dónde nos meteremos? ¿Iré a un lugar donde me pasen la mano y me digan que todo está bien para sentirme bien? Aquí va a quedar un remanente
Todavía Dios está podando y va a seguir podando, hermano. Yo no quisiera que nadie se fuera, pero yo tampoco voy a retener a nadie. Y por más que quiera ser suave, yo no estoy aquí para congraciarme con nadie, hermano. Porque después que termine este culto, este mensaje, habrá uno que me dirá: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Si se pierde, esa sangre correrá por tu cabeza, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Solamente di la palabra, solamente háblala, así como está allí. Y esta palabra hoy, alguno de ustedes en su casa al llegar los va a confrontar diciendo: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Porque allí se mencionaron cosas que yo pienso que no es así. Está exagerando. Esta palabra es de esta obra. Y para quedarse en esta obra, tienes que aceptar esta palabra. Y si esta palabra no es aceptable, tienes que pedir a Dios que te revele esta obra, porque no se te ha sido revelada. Y mi oración, hermano, para los recién convertidos y que vienen de otras iglesias ha sido: Señor, revélale tu obra. Pero ¿sabe algo? En este altar estoy en el Señor ahorita, en este altar he tenido que decir: Señor, revélale esta obra a muchos que son miembros de la iglesia activa. Así le tengo que orar a Dios: revélale a muchos miembros activos de esta obra, esta doctrina, esta palabra que nos ha dado. Hay que decidirse. ¿Qué vamos a hacer con la doctrina? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Con lo que Dios te habló a ti, con lo que Dios me habló a mí. ¿Qué vamos a hacer? Ponte a la brecha, como decía el domingo la palabra. Ponte a la brecha para poder ir a otros. Comienza con tu vida espiritual. Comienza examinando tu vida, evaluándote y confesando lo que en ti hay que no es conforme a la palabra de Dios. Santifiquémonos, iglesia, porque Dios va a hacer algo precioso, es verdad, pero no va a ser con personas que tienen dobles pensamientos. Están aquí y están allá. No. Y por más que yo quiera retenerlos aquí, la poda de la palabra va a hacer que se vayan. ¿Eres tú parte de ese remanente? ¿Eres tú parte de ese remanente? ¿Vas a seguir claudicando en dos pensamientos? En dos pensamientos está Dios viendo esos pensamientos. Aún no te has definido. Aún no te has definido. Y es el tiempo de definirse. Es el tiempo de definirse. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con esta doctrina que Dios nos ha dado? Habla con Dios y dile: Señor, lo que quieras decirle, Él está aquí para escucharte a ti. Gracias, Padre, por esta doctrina que le has dado a esta obra. Una obra que sigue predicando la misma doctrina.